las declaraciones del mismo ángel, este indica que tuvo que luchar con un gran demonio llamado el príncipe de Persia, estacionado en el espacio. El ángel indica que el príncipe de Persia lo interceptó y lo detuvo por 3 semanas. Eso aparece en Daniel 10:13. Aquí aprendemos que el diablo y sus demonios pueden estorbar la oración y las respuestas que nosotros esperamos de Dios. El apóstol Pablo describió estos poderes de la siguiente forma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. En esas regiones tuvo problemas el ángel que Dios envió con su respuesta a Daniel. Indica que el ángel no pudo escapar de la malévola oposición del espíritu diabólico llamado el príncipe de Persia, y tuvo que venir Miguel para resistir a ese ángel, para que entonces el ángel mensajero pudiera llegar directamente a donde estaba Daniel. Estudiando el tema, yo traté de resumir lo que para mi entender, o lo que Dios pone en mi corazón, son los puntos más importantes que evita que un creyente tenga un contacto directo con Dios, o que las oraciones de nosotros sean escuchadas, o que sencillamente tengamos una comunicación constante con Dios. Y parte de los temas que yo pude estudiar es las debilidades del creyente que el enemigo conoce y que pueden provocar que las potestades del aire estorben la oración y la visita divina o comunicación con Dios. Parte de las debilidades que el enemigo utiliza para estorbar, para lograr que las oraciones no lleguen o estorbar esa comunicación, o que Dios nos visite con su presencia, es el orgullo. La Escritura advierte que el orgullo precede a la caída. Parte de los versículos que yo pude identificar referente al orgullo son, por ejemplo, Proverbios 16:18, donde indica: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Otros versículos que yo pude identificar referente al orgullo es: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Santiago 4:6. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que yo puedo entender, o me da a entender a mí con estos versículos, es que Dios nos advierte sobre el orgullo. Que una de las tácticas de nosotros como creyentes para tener comunicación con Él es mantenernos humildes. Tratar en todo momento que el orgullo no llegue a nosotros. Otra de las estrategias que utiliza el enemigo, utilizando las debilidades del creyente, es la falta de vigilancia espiritual, o sencillamente el descuido espiritual. Descuidar la oración, descuidar la lectura bíblica, descuidar la comunión con otros creyentes,
nos hace más vulnerables a los ataques del enemigo. Dios nos avisa de eso también a través de la palabra. En Santiago 4:2 nos dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Lo que me da a entender a mí es que Dios lo que nos está indicando es no tener las contestaciones que ustedes necesitan porque no oran, porque no piden, porque no hablan conmigo. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y en Jeremías 29:12-13 dice: entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Isaías 59:1-2: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que me da a entender a mí es que Dios en todo momento lo que nos está indicando es: ten comunicación conmigo. Es importante que tengas contacto conmigo. Es importante que hables conmigo. Es importante que una de las principales cosas que hagas durante el día es sacar tiempo para tener contacto conmigo, orar, pedir lo que necesitas, recobrar fuerzas para evitar ser atacado. Otra de las debilidades del cristiano que utiliza el enemigo es el temor. En Isaías 41:10 también Dios nos está avisando y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Segunda de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Promesa del Señor de que no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer a todo lo que el enemigo, a cualquier tipo de ataque que el enemigo, ¿verdad?, provoque o trate de hacer en contra de nosotros. Otra de las debilidades que el enemigo utiliza para atacar al cristiano es la ansiedad excesiva o sencillamente preocupación. Dios nos dice en su palabra referente a eso también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra de las estrategias que utiliza el enemigo para obstaculizar la oración o la comunicación con Dios es la duda persistente. Cuestionar la fe en Dios o la falta de fe en que Dios pueda hacer algún milagro, alguna obra. O la duda de que sencillamente Dios no me está escuchando. También Dios nos da varios versículos sobre eso para contrarrestar, ¿verdad?, ese tipo de pensamiento. Y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Cuando la fe se mantenga débil, nos dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Una oración sencillita, sencillamente decir: yo creo en ti, Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que por eso es que viene la duda, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría o la contestación a esa situación que estás pasando, Dios te la va a dar. Y el otro punto que pude identificar de las dudas es que Dios nos indica: confía aunque no entendamos todo. Y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Otra de las debilidades del creyente o estrategias que el enemigo utiliza para obstaculizar la oración y la comunión con Dios, y que tengamos esa visita divina constante, que Él nos esté hablando constantemente, son las tentaciones y los deseos desordenados. Entre eso podemos mencionar la codicia, la inmoralidad sexual, ira descontrolada, envidia o ambición egoísta. Son áreas que tradicionalmente son vulnerabilidad en un cristiano. Traté de separar lo que son las tentaciones y los deseos desordenados en varios puntos y cómo contrarrestarlo. Y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Nos enseña que este pasaje proviene de varios factores externos. Muchas veces surge de deseos desordenados dentro de nosotros. Dios provee una salida ante la tentación. Y nos lo dice en la primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Parte de vencer la tentación es huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso está en la segunda carta a Timoteo 2:22. En Gálatas 5:16 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Eso describe el conflicto espiritual que podemos experimentar nosotros los creyentes en lo que nos gusta, que le desagrada a Dios, y en lo que sabemos que debemos de hacer para poder agradarlo y estar en constante comunicación con Él. Y Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra de las estrategias y debilidades que usa debilidad del creyente, que usa el enemigo en contra de nosotros, es la amargura y la falta de perdón. Mantener resentimientos puede afectar la vida espiritual y las relaciones con las demás personas que nos rodean. Dios también nos habla en los pasajes bíblicos sobre lo que es la amargura y la falta de perdón
y nos dice cómo contrarrestar lo que es la amargura. En Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando vamos a la falta de perdón, que la falta de perdón también es una herramienta y una debilidad en nosotros los creyentes que el enemigo utiliza para atacarnos y no permitir que nuestras oraciones lleguen y impedir el contacto directo con Dios. Dios también nos habla a través de la Biblia sobre lo que es el perdón. Y dice en Efesios 4:32, antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3:13 indica, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Mateo 6:14-15 indica, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Y en Efesios 4:31-32, para culminar este subtema, indica, quítesen de vosotros toda amargura, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra de las debilidades que utiliza el enemigo es el aislamiento, soledad o depresión. Trata de alejar a la comunidad de fe. De esta forma, reduce el apoyo, la corrección y el ánimo que los creyentes se dan unos a los otros. Para poder contrarrestar lo que es la soledad, el Señor también nos da unos pasajes bíblicos dentro de su palabra. En Deuteronomio 31:8 dice, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Juan 16:32, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Promesa del Señor para que nunca nos sintamos solos y nunca nos sintamos aislados. Otra de las estrategias que utiliza el enemigo es causar que los hermanos no se congreguen, los aísla. La estrategia es que el hermano esté solo, porque cuando uno está solo, ellos pueden atacarlo. No es lo mismo que cuando estamos juntos, que estamos perseverando, es más difícil que él pueda entrar. Ya si separan a un hermano de lo que es el rebaño, se le va a hacer más difícil atacarlo y lo aísla de tal forma que pueden terminar destruyendo la vida espiritual de ese hermano. Dios nos habla también a través de los versículos bíblicos sobre eso y dice,
Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis en aquel día se acerca. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora vamos a estudiar qué ventajas tiene el enemigo. Porque así como Él nos conoce, también nosotros tenemos que conocerlo a Él. ¿Qué ventajas Él tiene? Él tiene experiencia y astucia. Por tanto, es un mentiroso, es un engañador. Él conoce toda literatura humana, o sea que sabe cómo tergiversar cualquier tipo de literatura. Conoce la Biblia de la A a la Z, sabe cómo tergiversar cualquier doctrina. Sabe cómo engañarte. Conoce las debilidades de la sociedad. Sabe cómo convertir lo que es lo corrompido, lo sucio, lo que a Dios no le agrada, convertirlo en cultura. Sabe cómo hacer todo eso. Conoce de las tendencias humanas, o sea que conoce lo que es la moda, conoce lo que es la música, conoce lo que es el cine, controla los medios noticiosos, controla las redes sociales. Por eso es que en las redes sociales hay tantas doctrinas distorsionadas, porque quien controla eso es el enemigo. Conoce lo que son las noticias, todo. Y aprovecha la ignorancia espiritual. Utiliza doctrinas distorsionadas para llevar a la gente a la perdición y mantenerlos engañados. ¿Qué nos dice Dios en la palabra referente a esto? En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En 2 de Pedro 3, 17, 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvación Jesucristo. En Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Otra de las ventajas que tiene el enemigo es la influencia cultural y social. Conoce muy bien la cultura de cada país, conoce muy bien la creencia de cada país, conoce muy bien el estilo de vida de cada país, sabe cómo introducirse en cada cultura, sabe cómo introducirse en cada tipo de creencia y sobre todo sabe cómo introducirse
dentro de la religión, incluyendo dentro de las iglesias evangélicas. Otra de las ventajas que él tiene es que no duerme, no se cansa, y a raíz de lo que muchos piensan, estamos hablando de un ejército que es bien estructurado. Un ejército que tiene comandantes, tiene escalas, tiene soldados, piensan muy bien las estrategias que van a utilizar, estudian cómo atacar, conocen por dónde atacar, es paciente, porque él va esperando. A lo mejor él dice, este creyente está fuerte en la oración, está fuerte, está perseverando, pero es paciente. Él espera el momento indicado para poder atacar. Otras ventajas que tiene sobre el creyente y que pueden imposibilitar que tengas, ¿verdad?, que puedas tener una vida en comunión con Dios, es que Él conoce tu pasado, conoce nuestro pasado, conoce de dónde nosotros venimos, conoce lo que nos gusta, conoce lo que hacíamos, conoce nuestra historia, conoce cómo nos criamos, o sea, nos conoce de pie a cabeza, conoce nuestras debilidades, por tanto Él sabe por dónde nos va a atacar, Él sabe cómo herirnos, Él sabe cómo desenfocarnos, Él sabe cómo molestarnos, cómo enfadarnos. Conoce lo que son la concupiscencia, o sea, nuestras imperfecciones. Conoce nuestros deseos carnales, lo que nos gusta, qué cosas nos gusta que le desagradan a Dios. Lo conoce. Sabe cuando estás agotado mentalmente. Cuando uno está agotado mentalmente hay que tener cuidado porque es cuando más Él ataca. Conoce tus pecados actuales que te alejan de Dios, o sea, sabe si estás en dos aguas, o Él sabe si le estás sirviendo a dos señores. Si profesas una cosa, pero por otro lado profesas otra, Él lo sabe. Conoce tus miedos, conoce tu carácter, por tanto Él va a tratar en todo momento de provocar tu carácter. Si eres de un carácter explosivo como el mío, Él va a tratar de provocarte. Y lo digo por experiencia, va a tratar de provocarte. Conoce tus problemas y lo que necesitas. Así que como Él conoce tus problemas y lo que necesitas, Él te va a tratar de tentar dándote las cosas de una forma que a Dios no le agrada, de una forma fácil. Conoce tus conocimientos, conoce tu intelecto, conoce cuáles son tus preocupaciones. Pero a pesar de todas estas ventajas que Él tenga, a pesar de todas las debilidades que Él conozca de nosotros, hay que entender que Dios gobierna estas potestades del aire. Y ahí volvemos al expositor directamente, donde dice, notemos la pregunta que el mensajero le hace a Daniel. ¿Sabes por qué he venido a ti? La respuesta la da él mismo en el versículo 21. Y dice, ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, príncipe del Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Y estos príncipes representan espíritus diabólicos, los que ya como lo hicimos ver, son los que son enviados para estorbar las oraciones de los creyentes y los planes de Dios. Pero nosotros sabemos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios nos da unas promesas dentro de la misma palabra para que nosotros podamos contrarrestar los ataques del enemigo. Y está en los siguientes versículos. Salmo 27, 2, 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 41:11. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no se huelgue de mí. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lucas 21:16-19. Jesús advirtió que algunos creyentes serían perseguidos, traicionados y aún muertos por causa de su fe, pero que debían perseverar. Cuando el cristiano es perseguido, cuando vamos a países, por ejemplo, como África, Asia, donde muchos cristianos son perseguidos, uno tiene que ver más allá, qué es lo que está provocando esa persecución. Las personas que los matan y las personas que los persiguen simplemente son el instrumento de Satanás. Uno tiene que ver más allá, y cuando dice son perseguidos, el que nos persigue es el enemigo. Cada vez que nos ataquen, uno tiene que ver qué es lo que hay más allá que sencillamente el instrumento que está utilizando Satanás para atacarnos. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Herramientas, ¿cómo podemos contrarrestar al enemigo para evitar que las oraciones sean obstaculizadas y que podamos lograr tener ese contacto directo con nuestro Señor? Cerrar las puertas. 1, cerrar las heridas del pasado. 2, escudriñarnos nosotros mismos, y si aún tenemos pecados ocultos, llevarlos al Señor, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y llevarlos al Señor. 3, hay que cuidar lo que escuchamos, el tipo de música que escuchamos, el tipo de conversación que escuchamos. Cuidar lo que ves, qué vemos por televisión, qué pagamos para ver. Eso es muy importante para cerrar las puertas. Cuidado con lo que deseas. Muchas veces lo que deseamos no es lo más conveniente. Perdonar, aprender a no afanarse, sino a confiar en el Señor. Importante, cuidarnos de quien nos rodeamos. Pedirle discernimiento al Señor para que aleje toda persona que no sea de bendición en nuestras vidas. Alimentarnos espiritualmente, destruir toda raíz de amargura, destruir todo contacto